propósito del bloque popular revolucionario, quizás uno de los aspectos más controversiales, más complejos. Habría que reconocer, a propósito de los testimonios en primera persona, como yo comulgaba en una parroquia distinta, en la década de los 80, miraba con bastante recelo al lautaro y a los lautaristas. Y esos recelos no están lo suficientemente explicitados en el texto y eran evidentes y manifiestos. Y no me estoy refiriendo ni a la democracia cristiana, ni al Partido Socialista, sino que a las filas del campo popular y del campo revolucionario. En ese sentido, a mi juicio, el desarrollo, en este caso, de la guerra contra la dictadura, tuvo evidentemente diferentes enfoques y tuvo en consecuencia ritmos de desarrollo que fueron distintos. Y a mi juicio es importante en ese sentido establecer esos escenarios, esos contextos históricos para tratar de dar cuenta precisamente de las tensiones que acompañaron la relación entre el MIR, el Frente Patriótico y el Lautaro, a propósito de que nunca esto logró materializar en un bloque popular por los cambios revolucionarios. En ese sentido, fue mucho más evidente la colaboración por la base, es decir, a nivel de los territorios o de las estructuras de lucha en los diferentes frentes de combate, que los reconocimientos por arriba, es decir, las validaciones y por lo tanto las relaciones simétricas entre las organizaciones revolucionarias a nivel de dirección. Hay una frase muy interesante donde el Pedro recupera una intervención de Diego Carvajal, donde da cuenta de una reunión que tuvo con Andrés Pascal en La Habana, y la frase es muy escueta: no entendió ni una hueá, a propósito de que el diálogo había sido absoluto y totalmente improductivo. Si yo hubiese leído eso hace 30 años atrás, me habría sentido que no habría sido Pascal. En ese sentido, y cierro con eso ese punto, la unidad política del proyecto revolucionario no solamente quedó en deuda en ese contexto histórico, sino que de una u otra manera la historia del proceso revolucionario en Chile, estoy pensando fundamentalmente desde la década de los 50 en adelante, va mostrando precisamente esas falencias, esas inadecuaciones, esas inconsistencias que aparentemente nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Y por último, a propósito de los temas que se abren y que evidentemente son parte de las controversias no solo historiográficas, sino que también políticas, es imprescindible volver rigurosa y sistemáticamente sobre la relación entre violencia política y transición. Efectivamente, durante este periodo histórico, la represión se especializó políticamente. Y uno incluso podría decir fue mucho más eficiente aquella que en su momento desplegaron organismos mucho más brutales o más sangrientos, como pudo haber sido, en este caso, la DINA o la CNI. Los RATI, los PACO, los milicos, la democracia cristiana, los socialistas y los delatores convergieron en una estrategia política contrainsurgente que resultó particularmente eficiente. Y no solamente hay que leerla en términos de anatema, de crítica a la acción represiva, sino que hay que tratar de comprenderla, entenderla, ver cómo funcionó, porque esos mecanismos sobre los cuales se diseñó esa estrategia siguen estando plenamente vigentes. De hecho, estamos a pocos metros de la Agencia Nacional de Investigación de nuestro país. No sé si todos lo sabemos. En segundo lugar, es importante hacernos cargo de una parte importante del movimiento de masas se replegó expectante después del plebiscito de 1988. Es decir, la apuesta y la propuesta del proyecto revolucionario en Chile no logró interpelar y por lo tanto no logró movilizar a un amplio contingente del movimiento popular. Por el contrario, fue en ese sentido la apuesta de la alternativa burguesa, en definitiva, la que logró capitalizar políticamente el desarrollo del pueblo en llama, y no necesariamente las organizaciones revolucionarias. Y junto con ese repliegue expectante hay un agotamiento que de una otra forma acompaña una parte importante del campo revolucionario que termina replegándose sobre la vida doméstica. Es decir, no todos delataron, no todos traicionaron, no todos siguieron combatiendo. Una parte importante se fue para la casa, como decíamos, a mediados de la década de los 90. En ese sentido, el análisis sociológico, cultural, antropológico de las militancias políticas, yo creo que también es una necesidad imperiosa a la hora de observar las derrotas estratégicas del campo popular. Y por último, me parece que es relevante a su vez también incorporar dos dimensiones que son fundamentales. Una de política internacional
que Pedro desarrolla ampliamente en el texto, pero que creo que es particularmente importante a la hora de explicarse el colapso de la utopía, como es la caída de los socialismos reales, y junto con ello de los apoyos internacionales que una parte importante de la izquierda recibía en esa época. Pedro trata ampliamente de temas poco conocidos, como es, por ejemplo, el apoyo de los libios en su momento al Mapu Lautaro. Bueno, esos apoyos, esos respaldos, como consecuencia de los cambios en las relaciones internacionales, desaparecen a comienzos de la década de los 90. Y por último, a mi juicio, creo que no hubo una lectura lo suficientemente precisa, a lo menos en esa época, de lo que estaba haciendo la guerra de aparatos, que fue a la larga lo que terminó enfrascada la insurgencia popular en nuestro país. Como conclusión, me parece que este es un ejercicio de interpretación que se construye con todo el rigor del oficio del historiador. Pero es también un gesto, como dirían los lautaristas, un gesto de toma de posición. Es una toma de posición frente a la historia de los sujetos populares y frente a la militancia revolucionaria. Y ahí Pedro no se pierde, se alinea evidentemente con los más desfavorecidos, con los más humildes, con los más golpeados, pero con aquellos que todavía no pierden la esperanza. Gracias.